¿Ya ven la imagen, muchachos? Ya, profesor. Ok. Nos quedamos aquí. ¿Alguna duda al respecto de estos problemas? ¿No? No, Bueno, profe. ok, nada más recuerden que les había comentado que la notación de los pies es una coma y dos son para las pulgadas, pero esto no son unidades, es nada más para que lo consideren. Es nada más esa información para que indicar ya ven que los gringos, este, compactan todo. Sí, nada más era para eso. Pero vamos a continuar viendo un problemita muy parecido al que estamos viendo, pero ya vamos a empezar a platicar involucrando más puntos. Hasta ahorita hemos manejado 2 puntos en el sistema. Y de hecho, es importante este problemita, porque ya vamos a empezar precisamente a calcular y a demostrar lo que hemos estado viendo respecto a la ecuación de Bernoulli, que me dice que la energía en todos los puntos va a ser igual. Ahorita vamos a demostrarlo analíticamente. Pero bueno, tenemos el problema, dice que en el sistema que se ilustra, desfoga agua, descarga agua a la temperatura ambiente, no nos están dando temperatura. Dice que la superficie libre de líquido en el tanque se encuentra a 20 pies, es decir, el punto sobre la superficie libre de líquido y en donde está ubicado precisamente el punto 1 se encuentra a 20 pies del plano de referencia. Nos están dando precisamente este plano que pasa por el punto 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? La tubería por la cual está desplazándose el fluido, que sería desde aquí hasta donde termina el punto 5, tiene un diámetro de 6 pulgadas. Ya que está lo que les comentaba, las con dos comitas significa que son pulgadas, pero no es unidad como tal para hacer el análisis dimensional. Y me dicen que considere una pérdida total del punto 1, que está ubicado sobre la superficie libre de líquido, hasta el punto 5, que equivale a 10 pies. ¿Sí? Serían estos 10 pies. El diámetro de 6 pulgadas, de una vez lo vamos a convertir a pies, es decir, este, 6 entre 12, ya que un pie equivale a 12 pulgadas. Y me dicen que tengo que determinar la velocidad de flujo en la tubería y el flujo volumétrico que está pasando por el sistema. Recordemos que la gravedad en el sistema internacional, en inglés, perdón, es de 32.2 pies sobre el segundo al cuadrado. Bueno, ¿cómo determinamos la velocidad en la tubería? Para esto, pues, podríamos hacer el cálculo en referencia a cuál punto 3, al 4 o al 5, que son los que están dentro del sistema. Recordemos que en la ecuación de Bernoulli tenemos que seleccionar siempre 2 puntos para hacer el análisis. Si en este caso, pues podríamos hacerlo entre 3 y 4, pero se nos va a complicar un poquito. ¿Sí? Así de entrada, sin hacer así que cálculo rápidamente, pues se nos va a dificultar. ¿Por qué? Porque entre el punto 3 y el 4 ya están dentro de la tubería. Entonces, por lo tanto, ahí sí va a existir carga de presión y carga de velocidad. Entonces, bien, recordando nuestra ecuación de Bernoulli, ¿qué cargas se considera para cada punto? Carga de velocidad, de presión y de posición. Para el primero y para el segundo las mismas, además de las pérdidas. Entonces, pues no tenemos información de presiones en el 3 ni en el 4. Y en el 5 podría ser nada más la carga de presión, porque desfoga la atmósfera, pero no conocemos la carga de velocidad, entonces se nos estaría complicando. Para las posiciones no hay problema. Entonces, vamos a tomar como referencia para la selección de los puntos, pues la información que nos está proporcionando. ¿Cuáles? Pues de que el punto 1 al punto 5 me están diciendo que tengo 10 pies generados por las pérdidas. ¿Sí? Ahorita en no me están dando las pérdidas que tendría entre el 3 y 4 si yo escogiera ese punto para el análisis. Entonces ya sería una ecuación con 3 incógnitas, o no, serían 2, 4, con 5 incógnitas, entonces se me estaría dificultando. Y tomando, como les decía, la referencia de la información, pues si me dicen que el punto 1 está sobre la superficie libre de líquido y el 5 que está también en donde desfoga el chorro del agua, y ahí tengo las pérdidas, pues entonces voy a tomar
esos datos como referencia. ¿Por qué? Porque finalmente, en el punto 1, pues sé cómo que me va a afectar en la carga de velocidad, ¿sí? Y bueno, para tener el gasto, recordemos que es la velocidad por el área. Aquí está nuestra ecuación entonces. Para el punto 1 va a ser igual en referencia a las cargas, aquí hay la carga de velocidad en el punto 1 más la carga de presión en el punto 1 más la carga de posición. Estas son las energías que les comentaba, ¿sí? Y después, en el punto 5, está igual que en el ejercicio anterior, va a desfogar exactamente en la tubería donde termina. Entonces, ahí sí hay carga de velocidad porque sale con velocidad el fluido en ese punto. La carga de presión en este caso, pues sí, va a ser a la atmósfera, después la carga de posición y las pérdidas generadas por la fricción. Aquí sí es un dato. Entonces, vamos a ver qué información tenemos. Para la carga de velocidad, recordemos que pues se va a despreciar porque es muy pequeña. Cuando está el punto de análisis sobre la superficie del líquido o dentro del depósito. En este caso se va a despreciar la carga de velocidad en 1. Por eso es que nos conviene seleccionar ese punto. Igual que la carga de presión, como está abierto a la atmósfera, pues finalmente en la carga de presión está incluida la presión manométrica. Entonces, por lo tanto, va a ser cero. La carga de posición, pues es una ocupación, es una dato que nos están dando, que en este caso la posición de 1 son 20 pies. Para la carga de velocidad, como les comentaba, sí sale a velocidad del fluido, entonces sí existe. De hecho, esta velocidad es la que vamos a calcular para determinar nuestro gasto. Y la carga de presión en el punto 5, pues desfoga a la atmósfera, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la presión manométrica va a ser cero. La carga de posición, vemos nuestro plano de referencia y el punto 5 pasa o está sobre el plano de referencia, por lo tanto, va a valer 5, 0, perdón, también. Y las pérdidas generadas por la fricción, perdón, van a ser 10. Eso es un dato. Como les comentaba, se desprecia la carga de velocidad porque es muy pequeñita. Entonces, pues de esta ecuación nos quedaría que la carga de posición en 1 va a ser igual a la carga de velocidad en 5 más las pérdidas generadas por la fricción para pasar del punto 1 al punto 5. Y de esta ecuación, pues ya me queda la velocidad que necesito conocer para a su vez calcular el flujo volumétrico que me están solicitando. Ahora, de entrada, ¿cómo, antes de continuar con los cálculos, cómo sería la velocidad? Porque me dicen tener la velocidad de flujo en la tubería, ¿sí? ¿Cómo sería la velocidad de flujo entre el punto 3, el 4 y el 5? Debería ser la misma, ¿no? Es la misma exactamente. ¿Por qué? Porque es el mismo diámetro, ¿sí? Entonces, si calculo la velocidad en 5, pues ya determiné el primer inciso. Y como consecuencia, pues ya con ese dato gracias, voy a calcular el flujo volumétrico. Bueno, entonces de esta ecuación, pues despejo precisamente la velocidad en el punto 5. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería la carga de posición en el 1, las pérdidas están sumando en el segundo miembro, pasan restando, y después esa diferencia la voy a multiplicar por 2 veces la aceleración gravitacional, porque está como en la carga como denominador. Después de este producto, pues le saco la raíz cuadrada, porque la velocidad 5 está elevada al cuadrado, y de esa manera me queda mi ecuación. Entonces, pues ya prácticamente nada más es sustitución de datos, porque la carga de posición la tengo del punto 1, son 20 pies. Las pérdidas generadas por la fricción para pasar de 1 a 5 son 10 pies. Y después 2 veces la aceleración gravitacional, que es 2 por 32.2. Haciendo mis operaciones, 20 menos 10 son 10 pies. Y 2 por 32.2 son 64.4 pies. Haciendo mi producto, obtengo que 10 por 664.4 son 644. Y dimensionalmente tendrá pies por pie, son pies cuadrados sobre segundo al cuadrado, que es la unidad que tengo. Para determinar la velocidad, pues saco la raíz cuadrada, incluyendo dimensionalmente las unidades, serían, me quedarían pies sobre segundo al extraer la raíz cuadrada, ¿sí? Y de esa manera, pues ya tendría unidades de velocidad, es decir, pies sobre segundo. Y la raíz cuadrada de 644 es 25.37 pies por segundo. Esta es la velocidad que tengo en el punto 5 y como comentó su compañero, es la misma porque es el mismo diámetro.
Si tuviéramos el ejercicio a lo mejor un diámetro diferente que fuera más pequeño o más ancho en el punto 3, por ejemplo, ahí sí ya no sería la misma velocidad. ¿Por qué? Porque cambia de diámetro. Pero ya conociendo la velocidad del 5 puedo calcular el gasto, y ya conociendo el gasto, como es el flujo continuo en todo el sistema, pues puedo determinar la velocidad. Vamos a hacer problemas también de este tipo un poquito más adelante. Profe, ¿Sí? ¿Dudas? ¿qué era, profe, qué era Z1 y Z2? Bueno, en este caso Ah, las Zetas. sí, son las cargas de posición. Recuerda que es la ubicación del punto que estamos analizando con respecto a un plano. Por eso les comentaba que una vez que ya se determina o seleccionamos el plano de referencia o nos lo dan en este caso, no se mueve, ¿sí? Pero es la ubicación, es la carga o la energía debida a la posición del punto con respecto a este plano. Por eso es que Z1, si tú observas, es el plano lo tengo aquí a esta altura y está sobre el plano de referencia a 20 pies. De hecho, que me lo están diciendo, Ah, ya. ¿sí? Entonces está a 20 pies del plano de Así referencia. es. Ah, ok, Sí, ok. así es, porque el punto uno lo pusimos o está sobre la superficie libre del líquido, abierta a la atmósfera, pues que la carga de presión es 5 y la carga de posición, el punto uno está sobre el plano de referencia. Todos los demás coinciden con el plano, por eso es que no existiría carga de posición. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es su nombre, perdón? Adrián Villalba. Ok, Adrián, ¿alguna otra duda, muchachos, aparte de Adrián? Yo, profe, ¿por qué la A ver, velocidad uno se hizo cero? recuerda que habíamos comentado, sí existe velocidad en el punto uno y en el punto 2, están dentro del depósito. Que vimos en el ejercicio anterior, analizado, que existe, pero es muy pequeña. De hecho, no sé si estuviste en la clase anterior y recuerdas que habíamos comentado que se desplazaba un punto que estaba sobre la superficie libre y que en un salón y que se desplazaba a 10 centímetros por segundo. Ujú. Entonces, es una velocidad muy pequeñita. Convirtiéndola a metros, la sustituíamos. A ver, ¿alguien tiene duda al respecto? Si no, para regresarnos a ese punto. ¿Quieren que lo repasemos por qué es cero? ¿Cómo se desprecia? No, profe, no es necesario. ¿No? Ok. Bueno, por eso es que se desprecia más que nada. No es que sea cero. Sí existe. Porque si fuera cero, pues no se estaría moviendo el fluido. Sí, pero es muy pequeña. ¿Cuándo la vamos a tomar en cuenta? Cuando el fluido ya entra en las tuberías. ¿Por qué? Porque es ya una sección más pequeña y entonces se va a acelerar el fluido. ¿Sí? Entonces, cuando el punto de análisis está sobre la superficie del líquido o dentro del depósito, pues se desprecia el valor de la carga de velocidad. Es muy pequeño, entonces no nos afectaría pues significativamente en nuestro resultado. ¿Sí? Por eso es que se desprecia. Ok, profe, muchas gracias. No, de que vamos a continuar. Ah, no. Ok. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio. Es el mismo, si ustedes observan, dice, tenemos ya el mismo problema, pero aquí en este caso me están. Ah, no, nos falta todavía. Perdón, muchísimo, se me estaba yendo la vida. Este, bueno, ya calculamos la velocidad. Nos falta determinar el flujo volumétrico. Recordemos que el gasto, el flujo volumétrico o la descarga o el caudal son sinónimos de flujo volumétrico que vamos a estar manejando, pues es igual a la velocidad por el área. Sí, ya calculé la velocidad. Ahora me falta determinar nada más el área. ¿Qué área voy a seleccionar o indicar? Pues el área que corresponde al punto en donde calculé la velocidad. En este caso, pues es la velocidad en 5, ¿sí? Entonces, el área 5 por la velocidad 5 voy a obtener el flujo que está pasando por todo el sistema. Recordemos que es un flujo continuo, entonces es la misma cantidad de fluido que va a pasar por toda la instalación. Ahora el área es pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿sí? Recuerden muy bien sus ecuaciones y si no, pues vayan a sus formularios
porque revisando algunas tareas, no los casos de ustedes, pero ayer sí me pasó calificando unas tareas de unos compañeros de sexto semestre de mecánica, que no se sabía en primera despejar la fuerza de la ecuación de la presión y después de la ecuación precisamente del área, por eso me acordé, pues no la sabía, o sea, confundió el área con el diámetro y pues para que tengan cuidado, ¿no? Por favor, en ese sentido. Y hagan sus formularios, ténganlos a la mano de las ecuaciones. En realidad no son muchas, ¿cuáles van a ser para estos problemas? Pues van a ser a lo mejor las tres formas de la ecuación de Bernoulli, esta ecuación del gasto, la ecuación de continuidad, la del área, pues van a ser normalmente secciones circulares. ¿Qué más? Sus tablas, que vamos a ver yo creo que mañana. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues la ecuación de la gravedad específica y la densidad relativa. Y ya un poquito más adelante, pues la ecuación de la potencia y sus conversiones. O sea, no son más de 10 en su formulario que deben de tener ahí a la mano. Pero bueno, regresando al punto. Sería el área de la sección 5 sería pi por diámetro al cuadrado. Recordemos que pi entre 4 aproximadamente es 0.785 veces el diámetro al cuadrado. Entonces aquí sería 0.785 por 0.5. El área perdón, este es el diámetro que convertimos de 6 pulgadas a 0.5 pies. Se eleva al cuadrado y se multiplica por 0.785 de tal manera que el área en la sección 5 es de 1963 pies. ¿Sí? Entonces ya nada más me queda sustituir en la ecuación del flujo volumétrico del gasto. La velocidad la calculé anteriormente, que era 25.37 pies sobre segundo. Por el área, que es 0.1963, dimensionalmente tendría pies por pie cuadrado, serían pies cúbicos sobre segunda unidad de volumen entre unidad de tiempo y ya. Entonces estoy verificando dimensionalmente mi unidad. Y el producto de la velocidad por el área serían, para este caso, 4.98 pies cúbicos por segundo. Ese es el flujo que está pasando por todo el sistema. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Está No, fácil. profe. Bueno, ahora sí vamos a No, profe. proceder. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver el mismo problema, pero si ustedes observan, ya nos están dando como datos las pérdidas que hay entre punto y punto, ¿sí? Me están diciendo que la pérdida generada por la fricción entre el punto 1 y el punto 2 equivale o es de 0 pies. Del punto 2 al punto 3 me están diciendo que son pérdidas que se generan por la entrada y en este trámite pequeño de tubería y equivale a 2 pies. Las pérdidas generadas por la fricción de 3 a 4, pues me están diciendo que son 7 pies. Y finalmente, las pérdidas generadas por la fricción para pasar del 4 al punto 5 es de un pie, ¿sí? Me piden elaborar una tabla de cargas para cada uno de los 5 puntos, incluyendo la carga. ¿Qué carga debe de incluir mi tabla? Normalmente cuando se les piden, pues van a ser todas las que estamos considerando. Sería la carga de velocidad, la carga de presión, la carga de posición, la carga debido a las pérdidas generadas por la energía y en este caso la carga total. Todavía no vemos máquinas, por eso es que no se considera, pero entre los puntos de análisis y no hay aquí en este ejercicio. Y además la carga total. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la carga total de cada uno de los puntos. Y también, si ustedes observan, me dice, bueno, aquí necesito calcular la altura que se va a elevar el fluido en estos recuerden que se llaman tubos pisométricos, ¿sale? Bueno, el fluido se está moviendo y ahorita vamos a analizar cómo podemos calcular precisamente esa altura. Ahora, aquí ya viene el detalle que les comentaba hace un momentito. Bueno, primeramente, la tabla, pues indico por los puntos que me están solicitando. Sería el 1, el 2, 3, 4 y 5. En este caso son pues, todos, ¿sí? ¿Qué energías o cargas voy a considerar? Pues las que les acabo de comentar. Primeramente, perdón, la carga de velocidad en el punto 2. Pero la carga de velocidad en todo el sistema. Y con su unidad correspondiente. ¿Qué otra? Pues la carga de presión.
también con su unidad correspondiente. Como lo calculamos, pues recuerden que la presión manométrica entre el peso específico. Y la carga de velocidad o energía de velocidad es la velocidad del punto al cuadrado entre 2 veces la aceleración gravitacional. La carga de posición, por lo que acabamos de comentar, la ubicación del punto con respecto al plano, ¿sí? Igual en la misma unidad. Y también finalmente las pérdidas generadas por la fricción, ¿sí? Que vamos a ir analizando ahorita punto por punto. Ahora, la carga total también, pues la carga total es la suma de todas las energías que tengo en el punto, ¿sí? En cada uno de ellos. Y vamos a ver qué sucede con estas cargas totales que tengo en mi tablita. Si ustedes observan, se ven, ¡újole! Son 5 por 5 son aproximadamente 25 cálculos. Y se ven un montón, pero no es como tal. Se va a reducir prácticamente, se reduce a 4 o 5 cálculos, cuando mucho, ¿eh? Vamos a ver por qué. Porque la mayoría de los datos con los que tengo que llenar mi, mi tabla, los voy a obtener de los datos que me están proporcionando directamente en mi texto, en mi diagrama, y de ahí voy a sacar todos, ¿sí? De hecho, aquí lo podemos ver sin hacer ningún cálculo, ¿sí? Para el punto 1, ¿cuánto vale la carga de velocidad? Ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Pues como está sobre la superficie libre de líquido, el punto 1, pues se desprecia, entonces, pues va a valer 0. La carga de presión en este caso está abierta a la atmósfera, entonces también recordemos que como la presión manométrica está en 0, pues la carga de presión vale 0. La carga de posición, bueno, pues también me están diciendo que el punto 1 está sobre el plano de referencia a 20 pies. Entonces, por lo tanto, ahí coloco 20 pies. Y las pérdidas generadas por la fricción, pues aquí no hay pérdidas porque finalmente se está empezando a mover el fluido, ¿sí? Entonces, la carga total, como les comentaba, pues sumo todas y cada una de las energías que tengo para el punto. En este caso, va a ser 20, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el punto 2. Esto primeramente lo llenamos, como les comentaba, de la información del problema y de los datos. La carga de posición en el punto 2, ¿cuánto va a valer? Se desprecia también porque recordemos que es muy pequeñita la velocidad, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ponemos 0. La carga de presión en el punto 2, aquí sí hay, ¿sí? No sabemos cuánto vale, pero ahorita vamos a demostrar analíticamente. La carga de posición en el punto 2, pues está sobre el plano, va a ser 0. Después, las pérdidas generadas por la fricción, esos son de mis datos. Me está diciendo que de 1 a 2 va a valer 0, ¿sí? Entonces, aquí ya puedo intuir que la carga debida a la presión en el punto 2 va a valer 20. ¿Por qué? Porque como les acabo de comentar, en esta tablita vamos a demostrar que la suma de todas las energías para cada punto, pues va a ser la misma. Por eso es que les comentaba en su momento en la teoría que se puede considerar que la ecuación de Bernoulli es la ley de la conservación de la energía, pero desde el punto de vista hidráulico. Porque todas las energías, la suma de todas las energías que tengo para cada punto de mi sistema, deba ser igual. Puede variar, sí, desde luego, pero por más que nada cuando tenemos sustituciones por las fracciones, pero no debe de ser de decimales, no puede pasar más de uno. ¿Por qué? Entonces ahí puede haber algún problema en nuestros cálculos y lo vamos a ver. Pero entonces, sabemos que aquí estamos bien, intuyendo que es 20. Vamos a demostrarlo analíticamente un poquito más adelante. Entonces, sería un cálculo. Después, para el punto 3, lo que les comentaba de los datos que me están proporcionando, no conozco ni la carga de velocidad ni la carga de presión. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, para la carga de posición, pues va a valer 0, porque coincide el plano de referencia en el punto 3. Y las pérdidas generadas por la fricción. Aquí hay que poner atención, en esta columna es la única en la que se van a ir sumando las energías del punto anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tabla estoy considerando el análisis de todo el sistema. Por lo tanto, me están diciendo que las pérdidas generadas para pasar del punto 2 al 3 son 2, ¿sí? Entonces aquí voy a considerar los 2 pies generados por la fricción.
¿Dónde se genera? Pues en la entrada y en esta pequeña sección, ¿sí? Bueno, continuamos. Igual en el punto 4 no conozco ni la carga de velocidad ni la de presión, pero la de posición sí, porque está sobre el plano de referencia. Ahora, en este caso, para pasar de 3 a 4, es decir, de aquí a este punto, se perdieron 7 pies. Y es lo que les comentaba hace un momento. Aquí tengo que ir sumando las pérdidas que tengo entre el punto y punto que estoy revisando, más las anteriores, es decir, en este caso, porque voy desde 1, paso por 2, después 3 y 4. Por eso es que tengo que irla sumando. Entonces sería, de 1 a 2 es 0, ¿sí? Y después, de 2 a 3 son 2. Y después de 3 a 4 son 7. Entonces, por lo tanto, aquí las pérdidas generadas por la fricción van a ser 9. Si hiciera mi análisis entre el punto 1 y el 4, estas son las pérdidas que tengo que tomar en cuenta. Si hiciera mi análisis entre el punto 3 y 4, únicamente los 7. ¿Sí? Pero vamos a hacer problemas de ese tipo para que les quede un poquito más claro más adelante. Perdón. Y después, finalmente, en el punto 5. ¿Conozco la carga de velocidad? No. Directamente de los datos que me están proporcionando en mi problema. Pero de la carga de presión, pues desfoga la atmósfera, por lo tanto va a ser 0. Después, la carga de posición igual está sobre la superficie libre, perdón, sobre el plano de referencia, va a ser 0. Y las pérdidas generadas por la fricción llevaban 9, y sé que de 4 a 5 es 1, entonces las pérdidas que voy a tener en el sistema total son de 10. ¿Sí? Y si ustedes observan, vean, antes de continuar con los cálculos, estos 10 son las pérdidas que habíamos tenido en el ejercicio anterior, que era para pasar desde 1 hasta 5. Por eso es que se tienen que ir sumando, porque se considera todo el sistema completo. ¿Sale? Igual aquí podemos intuir, si nos debe de dar la carga total de 20, pues 10. 20 menos 10. Aquí la carga de velocidad debería de ser 10. Pero, pues, tenemos que demostrarlo analíticamente y ahorita lo vamos a hacer. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar punto por punto. En este caso me falta la carga de presión. ¿Sí? Entonces, la mayoría de estos cálculos, pues los vamos a sacar aplicando ahora sí la ecuación de Bernoulli entre el punto del que tenemos más información con respecto al que queremos determinar. En este caso, ¿cuál sería el punto? Pues sería el punto 1. Si hacemos el análisis entre el punto 1 y 2, vamos a obtenerlo. Pero antes de esto, vamos a ver qué pasa con la selección de si no seleccionamos bien nuestros puntos de análisis para solucionar nuestros problemas. Vamos a hacer primero, antes de entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra ecuación. ¿Cómo nos quedaría? Sería la carga de velocidad en 2, más la carga de presión en 2, más la carga de posición en el punto 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y después para el 3, sería la carga de velocidad en 3, más la carga de presión en el punto 3, más la carga de posición, más las pérdidas generadas por la fricción. ¿Sí? En este caso, pues vamos a ver sin hacer cálculos o cuánto tendríamos. Voy a decir que lo tenemos. ¿Sí? Tendríamos la carga de velocidad en 2, vale 0. La carga de presión en 2, no la conocemos. Sería una incógnita. La carga de posición en 2, pues sí la conocemos. Sería 0. Ahora, en el punto 3, no conozco ni la carga de velocidad en 3, ni la carga de presión. ¿Sí? Sí tengo conocimiento de la carga de posición y las pérdidas, pero aquí tendría una ecuación con cuántas incógnitas. 1, 2, 3. Se me estaría complicando. De entrada, hacer mi análisis entre el punto 2 y el 3, ¿sí? Entonces aquí tengo lo que les comentaba, ¿no? Se van eliminando la carga de velocidad, la carga de posición y la carga de posición en 3, así como las pérdidas las conozco. Entonces, se me complicaría tomar como referencia el análisis entre esos dos puntos. Entonces, pues para este caso, de preferencia, pues ya conozco todos los puntos o las energías en el punto 1, pues lo referencio precisamente al punto 2. Me quedaría de esta manera la ecuación. Sería la carga de velocidad en 1
la carga de presión y la carga de posición. Va a ser igual a la carga de velocidad en 2, más la carga de presión del punto 2, más la carga de posición en 2, más las pérdidas, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué pasa con estas energías. De hecho, de aquí vamos a sacar los datos. La carga de velocidad, pues se desprecia en 1. La carga de presión, también. La carga de posición es 20, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la carga de velocidad en 2? Pues va a despreciarse. La carga de presión, pues si tiene una magnitud, no sé cuánto valga, y es lo que estoy calculando. La carga de posición en 2 vale 0, y finalmente las pérdidas por la fricción para pasar de 1 a 2 es 0. Entonces, ¿qué deduzco? Que la carga de presión en el punto 2 es igual a la carga de posición del punto 1, es decir, 20, ¿sí? Y entonces, pues de esa manera ya demuestra analíticamente lo que habíamos vislumbrado, ¿no? Que la carga de presión en el punto 2 vale 20. Entonces, 20 más 0, pues va a ser 20. De esa manera, pues vamos evaluando y corroborando que nuestra información va a ser correcta. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Ahorita vamos a ver qué pasa con el punto 3 y el punto 4. Pues va a estar algo similar a la primera ecuación para determinar las cargas. Tengo la carga de velocidad en T, la carga de posición, la carga de posición en 3. Si hago el análisis entre estos dos puntos para llenar mi tablita, va a ser igual a la carga de velocidad en 4, la carga de presión en 4, más la carga de posición en 4, y las pérdidas, ¿sí? Estos dos datos sí los puedo conocer, y la Z, ¿sí? Entonces, aquí no conozco la carga de velocidad, la carga de presión en 3, la Z3 sí la tengo porque es 0. El punto 4, la carga de velocidad no la conozco, ni la carga de presión. Sí conozco la carga de velocidad de posición en ambos puntos, y las pérdidas generadas por la fricción, de 3 a 4, pero en este caso son 2. No, miento, 7, ¿sí? Pero tendría una ecuación con 1, 2, 3, 4 incógnitas. También se me está complicando, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago ahí? Bueno, entonces, en este caso, vamos a hacer el análisis. Igual sucedería si hacemos de los dos puntos, a calcular la carga de velocidad en el punto 5. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues ya conozco toda la información del punto 1 y la referencio entre el 1 y el 5. Me quedaría mi ecuación de esta manera. Carga de velocidad, presión y de posición para 1, igual a la carga de velocidad, de presión, de posición y las pérdidas generadas por la fricción para pasar de 1 a 5, ¿sí? Entonces analizo mi ecuación. La carga de velocidad se desprecia, la carga de presión vale 0 en el punto 1, la carga de posición sí tiene magnitud, son 20. La carga de velocidad pues va a ser, es mi incógnita de hecho, ¿sí? La carga de presión en 5, 0, porque la presión manométrica desfoga a la atmósfera, y después la carga de posición en 5 va a ser 0. Después las pérdidas generadas por la fricción pues van a valer 10, ¿sí? Entonces, despejando de mi ecuación, la carga de velocidad en el punto 5 va a ser igual a la carga de posición en 1 menos las pérdidas generadas por la fricción para pasar de 1 a 5, ¿sí? Estos datos ya los conozco. Sustituyendo me quedaría que la carga de velocidad en el punto 5 es igual a 20 pies, que es la carga de posición, ¿sí? Que sería esta, menos los 10 pies que se debe a las pérdidas generadas por la fricción. De esa manera, pues ya determiné analíticamente que la carga de velocidad en el punto 5 es de 10. Y 10 más 10, pues me va a dar de 20. ¿Sí? Hasta ahí vamos. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Creo que hasta ahorita todo bien, profe. Ok, bueno, gracias. Vamos a analizar qué pasa antes que nos acabe el tiempo. Vamos a calcular estas dos. Como ya vimos hace rato, nos dijo su compañero, la carga de la velocidad en el punto 3, 4 y 5 es la misma, ¿están de acuerdo? Entonces, pues puedo aquí determinar también la carga de velocidad. Si no tuviera algún dato o me faltara, pues la puedo calcular utilizando la velocidad que ya conozco. Sé que la velocidad en 5, en 4 y en 3 es la misma porque está en el mismo diámetro de tubería, ¿sí? Y es de 25.37 pies sobre segundo. Ahora,
Esa carga de velocidad la puedo calcular, pues, únicamente, sustituyendo el valor de esta, ¿sí? Por lo tanto, al ser la velocidad igual en los 3 puntos, las cargas de velocidad también van a ser las mismas. ¿Sí me explico? Van a ser 10. Entonces, de esa manera, pues ya tengo la carga de velocidad en 4 y en 5, ¿sí? A ver, déjenme que... A ver, ¿dónde me manda? Ah, aquí lo puse porque quería ver la magnitud de la carga de velocidad. ¿Sí? Bueno, entonces, si ustedes elevan si tienen por eso calculadora, elevan al cuadrado 25.37, lo elevan al cuadrado y lo dividen entre 2 veces la aceleración gravitacional, es decir, entre 2 por 32.2, les va a dar 9.90 y tantos. Es el valor de la carga de velocidad. Y podemos calcularla de esas dos maneras, como les decía. Ya sea aplicando la ecuación de Bernoulli entre los dos puntos o en el caso de las velocidades, igual
presión, posición y las P's generadas por la fricción para pasar de 1 a 4. ¿Sí? Analizo la carga de velocidad 0, la carga de presión 0, la posición sí existe, la carga de velocidad 4 ya la conozco, la carga de presión es mi incógnita y la carga de posición va a ser 0 porque vimos que coincide con el plano y las pérdidas generadas por la fricción pues ya las conozco, ¿sí? En este caso sería, ya despejando la carga de posición de 4 va a ser igual a Z1 menos la carga de velocidad de 4 menos las pérdidas generadas por la fricción de 1 a 4. Sustituyendo valores serían 20 pies en la posición de 1 menos la carga de velocidad que son 10. Y aquí las pérdidas generadas por la fricción, lo que les comentaba, de 1 a 4 tengo 9. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, haciendo mi operación sería 20 menos 10 menos 9 es un pie. ¿Sí? Y de esa manera ya tiene mi tablita. 10 más 1, 11 más 9 son 20. Y de esa manera ya demostré analíticamente lo que estamos viendo en la ecuación de Bernoulli, que la energía en cualquier punto del sistema va a ser igual, ¿sí? No importando que tenga diámetros diferentes, posiciones, diferentes cargas de presión, todo eso lo estoy demostrando ahorita con esta ecuación, en esta tabla. ¿Dudas? ¿No? No, bueno. No, profe. Permítame un segundo. Bueno, vamos a continuar. Nos falta determinar las alturas que van a tener nuestros tubos piezométricos en la tubería. ¿Cómo calculamos esas alturas? Bueno, hay que analizar primero. Es un sistema que está moviéndose. El fluido pasa por toda la tubería, ¿sí? Y aquí, ¿cómo calcularía esa altura? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué creen que podamos hacer? Con la fórmula que nos había dado de capilaridad. Vamos a analizar. Finalmente, sí puede considerarse como un tubo capilar. De hecho, recordemos que cuando vimos la teoría de capilaridad mencionaba una altura. Podemos determinarla así, pero en ese caso el fluido está estático, ¿sí? Cuando metemos el tubo capilar dentro del fluido se va a elevar esa altura. Pero aquí tenemos un fluido que se está moviendo, ¿sí? ¿Qué sucede físicamente? No importando que se esté desplazando el fluido dentro de la tubería, si perforamos y conectamos nuestro tubo piezométrico, aquí vamos a tener una presión, ¿están de acuerdo? De hecho, aquí lo tenemos, la carga de presión. Debido a esa presión manométrica, el fluido va a subir dentro de la tubería a cierta altura. ¿Sí? Entonces, toda la sección es es un fluido que se está moviendo. Pero, ¿qué pasa con esta parte? El fluido, pues va a quedar estático, ¿sí? Entonces, podemos determinar esa altura utilizando los principios de la hidrostática, es decir, la presión manométrica que tengo en este punto va a ser igual al producto de la altura por el peso específico, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues despejo, o ya sé que la presión en 3 va a ser igual a la altura en este tubo piezométrico, precisamente por el peso específico, ¿sí? Entonces, de esta ecuación, pues despejo precisamente esa altura, ¿sí? Y observamos que me quedaría que la altura en el punto 3 va a ser igual a la presión manométrica en sobre el peso específico. ¿Sí lo observaron? Ahora, observando de hecho, aquí en este problema, no me están dando la presión manométrica, ¿sí? No sé cuánto valga, pero si observo mi ecuación, ¿qué significa esto? Que la altura 3, ¿a qué va a ser igual? A la presión manométrica del punto sobre el peso específico. ¿Y esto qué es?
Pues es la carga de presión en 3, ¿no? ¿Sí lo observan? Sí, entonces, por lo tanto, es esta, ¿sí? Y esa altura son los 8 pies. El fluido se va a elevar en el tubo piezométrico 8 pies respecto al plano, ¿sí? Ahora, ¿sí les quedó claro por qué esos son 8? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, de hecho, ya conociendo esto, sí podría determinar la presión manométrica. ¿Cómo? Pues multiplicando estos 8 pies por el peso específico. Pero es un problema que vamos a ver posteriormente. Ahora, tomando la misma referencia, ¿qué va a pasar con la presión en el punto 4? Es igual al peso específico por la altura, y de aquí despejo H4 va a ser igual al peso específico entre el punto 4 perdón, la presión manométrica en el punto 4 sobre el peso específico. Y es la carga de presión también, entonces ya la calculé. Entonces, la altura que se va a elevar en el punto 4 va a ser de 1 pie, ¿sí? Y aquí está lo que les comentaba. Sí nos van a afectar en la carga de presión las pérdidas generadas por la fricción. Vean, bajó de 8 a 1. Y si ustedes observan cuánto eran las pérdidas generadas por la fricción para pasar de 3 a 4, eran 7, ¿no? Entonces aquí hay una relación directa de las pérdidas generadas por la fricción con las cargas o energías de presión. ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿Sí? Ok. Todo bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, nos da tiempo a ver todavía. Dice, bueno, tenemos un proceso el cual tiene un tanque como el que se muestra en la figura. Me piden determinar la rapidez de flujo, es decir, el flujo volumétrico. ¿Qué pasa bajo estas condiciones en la boquilla? La boquilla es esta. La boquilla es un elemento hidráulico. Hay dos tipos de boquillas convergentes y boquillas divergentes. Las convergentes, como es el caso de ahorita, va pasando de una sección de un diámetro mayor a un diámetro menor. Y las divergentes, por el contrario, van de un diámetro menor a un diámetro mayor, ¿sí? Pero en este caso nos están pidiendo tener el flujo que está pasando por la boquilla, es decir, aquí donde termina, ¿sí? Y después nos dicen, el tanque se encuentra sellado y presurizado a 20 psi, ¿sí? La profundidad H es de 8 pies. Me piden despreciar las pérdidas generadas por la fricción para pasar en el sistema, ¿sí? ¿Cómo calculamos esas pérdidas? Bueno, tenemos nuestros datos, la presión manométrica del aire comprimido es de 20 psi, el flujo volumétrico y no, perdón, las pérdidas generadas por la presión me las están despreciando, sí, perdón, me equivoqué. Sí, aquí me están diciendo que vale 0. Hay que calcular el flujo volumétrico. El peso específico es agua, no me están dando temperatura, entonces puedo tomar como peso específico 62.4 libras por cada pie cúbico. La aceleración gravitacional son 32.2 pies sobre segundo al cuadrado y el diámetro de la boquilla me están diciendo que son 3 pulgadas, ¿sí? Y aquí ya lo convierto, ¿sí? Que son 3 pulgadas es igual a 1 entre 12, el diámetro en pies es 0.25 porque lo voy a necesitar en pies. Bueno, ¿cómo determino ese flujo volumétrico, muchachos? Recordemos que el gasto es igual a la velocidad por la sección, por el área, ¿sí? Ahora, el área, pues va a ser el área de la boquilla, ¿sí? Es el único dato que tengo. Y la velocidad, pues tengo que calcularla. Aquí el detalle es que como la calculo, bueno, como es un sistema que se está moviendo, necesito aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿En dónde? Ah, bueno, pues necesito primeramente ubicar dos puntos. ¿Cuáles van a ser? Pues como lo vimos hace un momentito. En este caso me están dando de altura h, que es igual a 8. Entonces lo voy a poner sobre la superficie libre de líquido. Podría ponerlo en cualquier punto, pero es la única cuota que tengo, eso me va a ayudar a solucionar el problema, ¿sí? Además de que si lo ubico en otro punto, pues voy a tener cargas de presión y de velocidad que a lo mejor no tengo información. Entonces, de esta manera, pues el punto 1 lo voy a poner sobre la superficie libre de líquido, perdón, en donde comienza la acotación, hasta este punto. ¿En dónde va a ser el segundo punto de análisis para la aplicación de la ecuación de Bernoulli? Pues precisamente en la descarga.
aquí, como lo hemos estado viendo. Y ahí me están dando, pues, las dimensiones y me están diciendo que despoja la atmósfera, ¿sí? Bueno, no me lo dicen, pero aquí se alcanza a observar, ¿sí? No hay tubería que continúe. Y el plano de referencia, pues recordemos que puedo ubicarlo en cualquier posición que yo desee. Puedo ponerlo, en este caso lo vamos a seleccionar en el punto 2 para que se anule la carga de preposición en el punto 2. O pudiera ponerlo en el punto 1, pero ahí vamos a tener que considerar signos, entonces lo vamos a dejar así y posteriormente vamos a ver los signos de las, de, de los puntos cuando están por debajo. Bueno, de hecho se los voy a comentar. Si el plano de referencia lo pusiera aquí, se eliminaría así la carga de posición en 1, pero la carga de posición en 2 tiene que ser, entrar en mi sustitución de mi ecuación negativo. ¿Por qué? Porque está abajo el punto 2 de mi plano de referencia. Eso es lo que significa el signo negativo. ¿Sí? Por eso es que les decía a ustedes que cuando tengamos que seleccionar un plano de referencia, pues para mí lo más fácil de olvidarme de los signos es ubicarlo en el punto más bajo de mi sistema. ¿Sí? En este caso, pues va a ser aquí en el punto 2. Bueno, regresando ya a mi ecuación de Bernoulli, me quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Sería la carga de velocidad en 1, perdón, más la carga de posición, más la carga de presión. Para el 2, la carga de velocidad, de presión, de posición y las pérdidas generadas por la fricción. Siempre tengo que considerarla. Ya en mi análisis no se toman en cuenta, pues ya lo considero así. Bueno, la carga de velocidad en el punto 1, recordemos que está sobre la superficie libre del líquido. Sí hay velocidad, pero es muy pequeñita y se desprecia. Ahora, en este problema, ¿hay carga de presión en 1 o no? ¿Qué pasó, ingenieros? ¿Hay o no? Analicen. Pues sí, porque Sí, tenemos la profe. presión Hay manométrica. presión. Ok, bien. En los ejercicios anteriores habíamos visto que estaba abierta la atmósfera. Si tiene un venteo, ya habíamos comentado, es un tapón que permite que pase el aire atmosférico dentro del depósito. Ahí también sería la carga manométrica 0. Pero aquí, vean, me están diciendo que está sellado y además que tengo aire comprimido. ¿A qué presión? A 20 P6. Entonces, por lo tanto, aquí sí tengo una presión manométrica que tengo que considerar. No está abierta la atmósfera. Entonces, sí existe carga de presión, ¿sí? Por eso ahí la voy a dejar. Sí, 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 tengo que considerarla. La carga de posición, pues también, ¿sí? Está sobre el plano de referencia. ¿Sí, sí le entendieron por qué sí tengo que considerarla? Sí, profe. Sí, ok, bueno, gracias. La carga de velocidad en el punto 2, pues es precisamente la que voy a calcular, sale con cierta velocidad. La carga de presión, como desfoga la atmósfera, va a ser 0, ¿sí? Y si ustedes comparan este ejercicio con el ejercicio anterior, aquí continuaba la tubería. Entonces, aquí en ese punto sí habría carga de presión, pero en este caso está desfogando a la atmósfera. Carga de posición se anula porque pasa por el plano de referencia. Y las pérdidas generadas por la fricción, pues me están diciendo que las desprecie, ¿sí? Entonces ya me quedaría prácticamente en mi ecuación de esa manera. Necesito conocer la velocidad en el punto 2, de aquí la despejo. Quedaría igual a la carga de presión en el punto 1 más la carga de posición. Todo esto por 2 veces la aceleración gravitacional. A esto tengo que sacarle la raíz cuadrada, porque está elevándose al cuadrado. Y ya con eso calculé la velocidad en el punto 2. ¿Sí? Bueno, entonces ya me queda sustituir la carga manométrica del punto 1, pues son 20 P6. Tengo que convertirla primeramente a libras sobre pie cuadrado. ¿Cómo? Pues o convirtiendo un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas. Se eliminan las pulgadas y me quedan libras sobre pie cuadrado. Y el producto de 20 por 144 me da una presión manométrica del aire en libras sobre pie cuadrado de 2880. ¿Sí? Entonces ya sustituyen mi ecuación. El peso específico, pues no me dieron temperatura, tomo el estándar del agua, 62.4 libras por cada pie cúbico. Y la presión que calculé, o que convertí más bien dicho. Después, más la carga de posición del dato
nos dicen que h vale 8 pies, entonces lo voy a sumar por 2 veces la aceleración gravitacional, es decir, 2 por 32.2 pies por segundo al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces hago mis operaciones y aquí me quedaría, el cociente de 2880 entre 62.4 son 46.15. Dimensionalmente, ¿qué voy a tener? Las libras se eliminan y tendría, recuerden que como son cocientes de fracciones, se multiplican los medios y se dividen los extremos y se dividen entre los medios. Me quedarán pies cúbicos sobre pie cuadrado, unidad lineal, ¿sí? Como resultado. Más los 8 pies de la posición por el doble producto de la aceleración gravitacional, 64.4 pies sobre segundo al cuadrado, ¿sí? 46.15 pies más 8 son 54.15 pies. Ajá, esa es que se refiere a las cargas. Y después por 64.4, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? El producto de 54.15 por 64.4 son 3.487.26 pies cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Pie por pie son pies cuadrados y segundo al cuadrado. Tendré que sacar la raíz cuadrada para determinar mi velocidad en el punto 2, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 3.487.26 pies cuadrados sobre segundo cuadrado son 59.05 pies sobre segundo. Se eliminan los cuadrados también en las unidades. Y de esa manera, haciendo el análisis de emisión, tenía pies sobre segundo. Y calculando entonces ya la velocidad en el punto 2 es 59.05 pies por segundo. La velocidad que tengo en este punto. ¿Vale? ¿Qué me falta calcular? Pues el gasto. Sustituyendo esa velocidad en la ecuación del gasto, sé que el gasto es igual al producto de la velocidad en el punto 2 por el área 2. ¿Sí? Sería 59.05 pies por el área, que es 0.785, que sale de dividir pi entre 4, por 0.25, que es la conversión que sacamos de las pulgadas a pies. Lo elevo al cuadrado y tendría, sería 59.05 por el área, que serían 0.049 pies cuadrados, ¿sí? Pie por pie cuadrado son pies cúbicos por segundo y el producto de 59.05 por 0.049 pies al cuadrado son 2.89 pies cúbicos por segundo. Ese es el flujo que está pasando en ese instante por mi tubería, por mi boquilla. ¿Sí? Y ese flujo que es el mismo por todo el sistema. ¿Dudas? Yo una, profe, rápidamente. A ver, Eli. ¿Por qué la presión 2 se hizo 0? Es que está desfogando a la atmósfera. Acuérdate que el punto 2 está ubicado exactamente donde termina la boquilla. Sí sale con velocidad el fluido, pero como está abierta a la atmósfera, la presión que tenemos que considerar son presiones manométricas, es decir, dentro del sistema. Entonces desfoga la atmósfera, por eso es que la presión manométrica en el punto 2 es 0. Como consecuencia también la carga de presión. ¿Sí? Ok, sí, profe, perdón, pensé que era una tubería. No. Les hice la comparación con el ejercicio anterior, sí, que suponiendo que continúa una tubería, una abrida, y se conecta, entonces ahí sí habría presión, pero no es el caso, aquí está desfogando a la atmósfera. Recuerda que cuando desfoga la atmósfera o está abierta la atmósfera, la presión manométrica va para atrás de 0, ¿vale? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, bueno, vamos a ver una aplicación de este tipo de sistemas. Estos tipos de sistemas ya se conocen como sistemas hidroneumáticos. ¿Por qué se llaman así? Porque pues, utilizan presiones o dos fluidos, aire comprimido y un fluido líquido. Hay muchas aplicaciones. De hecho, en algunas casas se tienen hidroneumáticos para mantener y hacer que llegue el fluido hasta una altura mayor, ¿sí? Otra aplicación es, por ejemplo, en los sistemas de contra incendio, ¿sí? Si ustedes han visto, de hecho, los han visto, por ejemplo, en las tiendas comerciales, en la parte superior, en algunas oficinas inclusive, en algunos lugares, están las tuberías y terminan en unos, se llaman aspersores. Bueno, ya se va a acabar la clase, déjenme esperar.
Ya no nos da tiempo a ver otro ejercicio. Entonces terminamos esto. Los aspersores son como unas paraguas chiquititos invertidos, ¿sí? Eso llaman aspersores. ¿Cómo funcionan? Y si no los han visto, búsquenlo en internet o la imagen. A ver, espérenme tantito, para no. ¿Ya ven la imagen? Está cargando, ya se ve. Sí, profe, Ok. ya lo vemos. Gracias. Sí, profe. Rápidamente, para explicarles, si les queda un poquito más claro, aplicaciones de este tipo de sistemas. Este es un aspersor de un sistema contra incendios. Aquí está lo que les decía, como paragüitas invertido, y esto sí los han visto ustedes en las tiendas de autoservicio, en algunas tiendas comerciales o de oficinas. Sí, por norma, en todos los lugares donde hay gente, concentración, debe de cumplirse estas normatividades, son normas oficiales. Y cómo funciona, ese es un bulbito, este es un bulbito que tiene finalmente un líquido, el cual aquí tenemos una válvula, esta es una válvula checa, es una válvula unidireccional, se llama así, nada más permite el flujo en un sentido, es decir, hacia afuera, no en sentido contrario. Pero funciona este sistema. Aquí de entrada, cuando se instala el sistema, pues se tiene que verificar ¿cómo se llama? Tenemos que, se tiene que llenar el sistema una vez que ya se terminó la instalación. Hay que hacer, se llaman pruebas hidrostáticas, ¿sí? Cuando es nuevo el sistema, ¿sí? Esta prueba, pues, se llaman así porque se presuriza todo el sistema a una presión mayor de la de trabajo para verificar que no haya fugas en algún punto, ¿sí? Y podemos tener problemas una vez que ya está así. Bueno, entonces se vacía el agua y se empieza, ¿cómo llenamos la tubería de fluido en el caso del sistema contra incendio? Con una bomba, ¿están de acuerdo? Y la bomba es la que va a mantener la presión una vez que ya se llenó todo el sistema de agua. Entonces va a estar trabajando, ¿sí? Si apagamos la bomba, ¿qué va a suceder? Pues la presión nada más va a tener presión estática, ¿sí? Por debido a la altura. Entonces aquí tenemos que tener un sistema presurizado siempre para que en el caso de que haya un conato de incendio o un incendio, ¿qué va a suceder? La temperatura, cuando se eleva, en este caso,
pues funde el tubito de vidrio y entonces es cuando se abre el aspersor, ¿sí? Y es cuando sale el agua. Pero para que suceda esto, pues se necesita tener presurizado todo el sistema. Ujú. Entonces, como les comentaba, ¿cómo se presuriza? Pues teniendo las bombas trabajando. Pero imagínense tener nunca, en los sistemas de seguridad es preferible tenerlos y no usarlos, es como tenerlos y no usarlos, que usarlos y no tenerlos, porque si no, pues prende todo, ¿no? Entonces, así es como funciona. Ahora, ¿cómo, una vez que ya, presuricé mi línea, la voy a mantener para no tener todo el tiempo prendida la bomba, ¿qué es lo que se hace? Pues se le inyecta aire presurizado, como está el ejemplo que hicimos, que vimos de la clase. Ay, este no es. ¿Sí? Aquí lleno toda mi línea con fluido y entonces como está todo sellado, pues no va a haber por dónde salir la fuga, ¿no? Entonces, en caso de que hubiera, y además así se revisan las fugas, no va por dónde salir el agua. Entonces, para no tener prendida día y noche la bomba, pues se le mete aire presurizado. Aire comprimido, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a mantener el fluido. Recordemos que el agua y los fluidos líquidos son fluidos no compresibles y el aire sí. Entonces, de esa manera lo comprimo. Como es el fluido líquido, dentro de los problemas que nosotros vemos, se considera como fluidos incompresibles, pues se va a mantener presurizado todo el sistema. Cuando haya una abertura de los aspersores, ¿qué va a suceder? Pues va a caer la presión en toda la línea. ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues hay controles que se llaman presostatos que van a controlar la operación de las bombas. Si ustedes están de acuerdo, en cuanto empieza a salir el fluido por los aspersores, pues va a caer la presión y va a salir el agua. Sí tiene que alimentar más agua para poder apagar el fuego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sucede esto? Cuando cae la presión, el preso está calibrado para que a determinada presión, pues mantenga apagada la bomba. Si baja la presión, entonces manda una señal eléctrica y aunque no esté la gente ahí, automáticamente se prende la bomba y empieza a alimentar el sistema hidráulico ya con agua donde se tiene almacenada precisamente para apagar los incendios. Así sería una aplicación de este tipo de sistemas que se ven muy sencillitos, pero sí hay bastante aplicación ya en un sistema hidráulico. ¿Sí le captaron? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana, muchachos. ¿Dudas hasta ahorita? No, profe, nos vemos No, mañana. profe. No, todo Ok. bien. Por el momento bien, profe, gracias. Cuídense mucho, gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, gracias. Gracias, Jani. Hasta luego a todos. Recording